Saludos, vamos a explicar aquí un par de conceptos que son muy importantes en la elaboración de estructuras algebraicas, como es saber la asociatividad en una tabla de doble entrada, saber cómo conseguir el elemento neutro, saber qué es el simétrico, cómo se obtiene el simétrico de cada elemento en una tabla de doble entrada, y también el llenado de una tabla de doble entrada usando los zetas modulares. Empezamos por la asociatividad de una tabla de doble entrada. En este caso, una tabla de doble entrada es asociativa si los elementos quedan simétricamente a la diagonal principal. Esto quiere decir lo siguiente: si al trazar la diagonal principal, después que la tabla esté llena, mis elementos quedan a una misma distancia, entonces la tabla es asociativa. Repito de nuevo: cuando mi tabla está llena, yo observo, paso la diagonal principal, esa es mi diagonal principal, y observo que el 1 queda simétricamente con el 1, está a una misma distancia. Este 2 queda a una misma distancia que ese 2. El 3 queda a una misma distancia que ese 3. Este 3 queda a una misma distancia. Ese 4 queda a una misma distancia. El 1 queda a una misma distancia. Significa entonces que, como cumple con la simetría, la tabla es asociativa. En caso de que no cumpla con la simetría, esto no significa que la tabla que la operación no sea asociativa. Significa que debemos entonces empezar por el método manual, que significa que usted debe aplicar la propiedad para cada término. Toma tres términos diferentes, y eso debe ser igual a esta expresión. Esa es la definición entonces de asociatividad. Yo vuelvo a repetir: si trazo mi diagonal principal, los elementos quedan simétricamente, entonces la operación es asociativa. Si trazo mi diagonal principal y los elementos no quedan simétricamente, eso no significa que la operación no sea asociativa. Eso significa que entonces debemos usar esta parte y debemos hacer todas las combinaciones posibles para demostrar si es asociativa o no. O sea que la asociatividad no se cae necesariamente si la simetría no da. Se cae cuando esto no se cumple. Pero si la simetría me dio, entonces no tenemos que demostrar esto. Si la simetría da, entonces no hay que demostrar esto. Pasamos al elemento neutro en una tabla de doble entrada. En una tabla de doble entrada, un elemento es el neutro de asterisco si por debajo a la derecha de dicho elemento el orden de los elementos de la columna o la fila del resultado coincide con el orden en que se presentan los elementos del conjunto A en ambas entradas. Habla del conjunto A porque me están refiriendo que este es el conjunto A. Lo que aquí significa, lo que está diciendo aquí, es que siempre que usted tenga una tabla, el elemento neutro va a estar por debajo y a la derecha de un elemento, va a tener el mismo orden del conjunto. Y vamos a ver qué significa eso. El orden que tiene este conjunto es A, B y C. Entonces debe haber un elemento que a la derecha,
tenga ese orden, y cuando yo por debajo de ese elemento lo busque verticalmente hacia abajo, entonces debe tener también ese orden, o sea, el orden A, el orden B y el orden C. Si observamos aquí, cuando yo reviso, el elemento C no tiene ese orden. Si reviso aquí, el elemento A no tiene ese orden, no tiene el orden ABC, no tiene ese orden ABC. Si observo aquí entonces la B, observo que la B entonces tiene el orden hacia abajo ABC, y a la derecha, si observo a B, entonces tiene el orden ABC. Significa que como tiene ese orden hacia allá, el orden del conjunto, y lo tiene hacia abajo, entonces mi elemento neutro es igual, en este caso, a B. Aquí tenemos el simétrico. El simétrico de un número se representa con el elemento y una coma encima. El simétrico de un número, dice aquí, en una tabla de doble entrada, el simétrico de un elemento se consigue bajando desde dicho elemento hasta el neutro y luego identificando el elemento del conjunto A correspondiente en la columna de la izquierda. A partir de la tabla dada se ve que entonces aquí nosotros lo primero que debemos observar es quién es nuestro elemento neutro, que fue lo que vimos anterior. Nuestro elemento neutro es quien mantiene el orden. Entonces en nuestro caso aquí el elemento neutro es B. Entonces yo quiero el simétrico de A. El simétrico de A va a ser igual, yo estoy en A y debo bajar hasta donde está el elemento neutro. Mi elemento neutro en este caso, si bajo desde A, mi elemento neutro es B. Quien le queda entonces a B es C, o sea que el simétrico de A es C. Si yo quiero el simétrico de B, que se expresa de esa forma con una comilla encima, eso va a ser igual, yo me posiciono en B y debo bajar hasta B, y entonces aquí doblo hacia acá, entonces el simétrico de B es B. Si quiero el simétrico de C, entonces el simétrico de C va a ser igual, me posiciono en C y bajo hasta donde está el elemento neutro, que en este caso es B, y doblo hacia acá, entonces el simétrico sería A. De esa forma se consigue el simétrico de un número. Los z modulares. Cuando nos referimos al tema de los z modulares o también de clases residuales, nos referimos a la suma o multiplicación entre los elementos de un conjunto Zn. Esto significa que si A y B pertenecen al conjunto Zn, cuando yo sumo A más B y el resultado es menor que n en esta parte, la letra n, esto significa módulo. Es el módulo. Entonces cuando el resultado de usted sumar o multiplicar, puede ser multiplicación, de menor que n, entonces se toma ese resultado como válido. Pero cuando el resultado entonces sea mayor o igual a n, o sea, cuando el resultado sea mayor o igual al módulo, entonces el resultado que se va a tomar es dividir esa suma o esa multiplicación entre el módulo, y lo que sobre, que se llama residuo, es lo que se toma como resultado. En este caso hay otra parte muy importante que podemos hacerlo de esa forma. Dice, en otras palabras, cuando la suma o multiplicación modular dan igual o mayor a n, se les resta el módulo tantas veces sea necesario hasta obtener un número menor al módulo. Pasamos lo que es el llenado de una tabla usando a z modulares. Tenemos a Z5. Z5, los elementos de Z5 son 0, 1, 2, 3 y 4. El módulo es 5. El orden del conjunto es 5 porque tiene 5 elementos. Si el conjunto tiene 7 elementos, entonces el orden es 7. Si el conjunto tiene 10 elementos, el orden es 10.
en este caso el módulo coincide con el orden porque son z modulares. Si yo tuviera z6, entonces empezar en 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Uno menos que el módulo es que siempre va a estar aquí. Si tengo a z12, entonces va a ser 0, 1, 2, 3 hasta 11. Si tengo a z20, va a ser 0, 1, 2, 3 hasta 19. Entonces en este caso tenemos una tabla de doble entrada. ¿Cómo se llenó esta tabla? Bueno, sumando esto, la columna con esa fila. Entonces yo tengo 0 sumado con 0 me da 0, 0 sumado con 1 me da 1, 0 sumado con 2 me da 2, 0 sumado con 3 me da 3 y 0 sumado con 4 me da 4. Tomamos el 1 ahora y sumamos 1 más 0, 1. 1 sumado con 1 me da 2. 1 sumado con 2 me da 3. 1 sumado con 3 me da 4. Y 1 sumado con 4 me da 0. Y te dice, bueno, ¿y por qué ahora da 0? Simplemente recuerde que el módulo es 5. Y siempre que la suma de igual o mayor al módulo, se debe dividir ese resultado entre el módulo. Entonces vamos a ver cuál es la suma. La suma es 1 sumado con 4. ¿Qué resultado da eso? Bueno, el resultado que da eso es 5. ¿Qué significa 5? 5 no es mayor que 5, pero es igual. Como dio igual al módulo, ese 5 se debe dividir entre el módulo, que lo voy a poner de color azul, que es 5. Cuando usted divide 5 entre 5, el cociente le da 1, pero el residuo le da 0, y el residuo es lo que se toma como solución. Otra forma que se le dijo es, lo que debemos hacer es, siempre que dé igual o mayor al módulo, es restarle el módulo. Como me da 5, lo único que debo hacer a ese 5 es restarle 5, y el resultado va a ser 0, y es una forma más rápida de hacerlo. Tomamos el 2, 2 sumado con 0 me da 2, 2 sumado con 1 me da 3, 2 sumado con 2 me da 4, y 2 sumado con 3 me da 5. Como da 5 sería 5 menos 5, 0. 2 sumado con 4 me da 6, es mayor que el módulo. Entonces 6 menos 1, menos 5, perdón, es igual a 1. Ese es el resultado que va aquí. Tomamos el número 3, 3 sumado con 0 me da 3, 3 sumado con 1 me da 4, 3 sumado con 2 me da 5, pero al restarle 5, entonces me da 0. 3 sumado con 3 me da 6, si a 6 le resto 5 me da 1, y 3 sumado con 4 me da 7, si a 7 le resto 5 me da 2. 4 sumado con 0 me da 4, 4 sumado con 1 me da 0. Entonces, ¿por qué? Porque 4 más 1 es 5, y 5 menos 5 es 0. 4 sumado con 2 es 6, pero 6 menos 4, 6 menos 5, perdón, es 1. 4 sumado con 3 es 7, pero 7 menos 5 es 2, y 4 sumado con 4 es 8, pero 8 menos 5 es 3. Y esa tabla quedó de forma llena, de forma modular. Esa es la forma. Si no quiero hacerlo de esa manera y lo quiero hacer entonces por división, que resulta un poquito más difícil, se puede hacer, pero no importa qué método usemos, si dividiendo o usemos el método restando, el resultado siempre va a dar el mismo. Gracias.